Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En medio de una historia que parece salida de una novela romántica, Bar y Yağmur Yüksel han capturado la atención de todos con una sorprendente y dramática interrupción en los preparativos de una boda que parecía estar destinada a ser uno de los eventos sociales más importantes del año. La relación entre ambos ha sido objeto de especulaciones durante meses, pero lo que ocurrió recientemente dejó claro que esta no era simplemente otra historia de amor más. Un conflicto de amor no correspondido. Bar, quien se mantuvo a la sombra mientras Yağmur organizaba su boda con su prometido, finalmente no pudo contenerse más. Según fuentes cercanas a la pareja, él irrumpió en un evento privado relacionado con la boda y, frente a amigos y familiares de Yağmur, pronunció las impactantes palabras, Sen mutlu olamazsın, çünkü sen bana. Estas palabras resonaron en la sala como un trueno, dejando a todos sin palabras, incluida la misma Yağmur, quien parecía estar debatiéndose entre la sorpresa y la confusión. Bar continuó, Ben senin mutluluğun için buradayım, ama bu mutluluğun başka bir adamla olmayacağını biliyorum. Seni yartan ve kalbin derinliklerinde hissettiğin şeyleri biliyorum. Con esta declaración, el ambiente se llenó de tensión y emoción, y muchos invitados no pudieron evitar contener las lágrimas al ver la intensidad de sus palabras. El pasado de Bar y Yağmur, una amistad con mucho más detrás. La historia de Bar y Yağmur no es nueva. Ambos se conocen desde hace años y, según algunos amigos cercanos, su relación siempre tuvo tintes románticos, aunque nunca se llegó a concretar nada. Yağmur, una mujer ambiciosa y carismática, decidió seguir adelante con su vida tras asumir que Bar nunca daría el paso para confesar sus sentimientos. Sin embargo, lo que ella no sabía era que él siempre estuvo enamorado de ella, pero el miedo al rechazo y las circunstancias complicadas lo llevaron a mantener sus sentimientos en secreto. Según rumores, la decisión de Yağmur de casarse con otra persona fue el detonante para que Bar finalmente reuniera el valor para hablar. Yağmur benim her şeyim confesó Bar a un amigo cercano después de la confrontación. Onu kaybetmekten korkuyordum, ama sesais kalmak daha fazla akberdi. Bu yüzden her şeyi riskattım. ¿Qué dijo Yağmur? Tras la apasionada declaración de Bar, todas las miradas se volvieron hacia Yağmur. En un principio, ella permaneció en silencio, visiblemente emocionada y tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Finalmente, con lágrimas en los ojos, dijo, Bar, bu doğru. Seni sevdiğimi biliyorum, ama bu sevgi arkadaşlıktan öteye gitmedi. Sin embargo, sus palabras no parecieron convencer a nadie, y muchos de los presentes, incluida la familia de Yağmur, comenzaron a cuestionar si realmente estaba lista para casarse con su actual prometido. Las siguientes horas fueron un caos. El prometido de Yağmur, quien también estaba presente, abandonó el lugar visiblemente molesto, mientras que Bar y Yağmur continuaron hablando en privado durante mucho tiempo. Aunque nadie sabe exactamente qué se dijo en esa conversación, lo que está claro es que dejó una huella profunda en ambos. ¿Qué pasará ahora? El futuro de esta historia de amor está rodeado de incertidumbre. Los preparativos de la boda han sido suspendidos indefinidamente, y Yağmur ha decidido tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido. Por su parte, Bar ha declarado que no se arrepiente de lo que hizo, Berkez de olsa kalbimi dinledim ve ona hercekleri söyledim. Mutlu olmaz nistiyorsam, ona gereyan latmam gerekiyordum. La opinión pública está dividida. Mientras algunos ven a Bar como un héroe romántico que luchó por su amor verdadero, otros creen que fue egoísta al interferir en la vida de Yağmur en un momento tan importante. Pero lo que nadie puede negar es que esta historia ha tocado los corazones de muchos, recordándonos que el amor verdadero a menudo no sigue un camino fácil. ¿Es este el final o el comienzo de una nueva historia? Solo el tiempo dirá qué le depara el destino a Bar y Yağmur. Pero una cosa es segura, este no es el tipo de historia que se olvida fácilmente. Con cada giro inesperado y cada emoción al límite, este drama romántico continuará siendo tema de conversación en los círculos sociales y en los corazones de aquellos que aún creen en el poder del amor. El peso de las decisiones y las emociones contrapuestas. Tras la confesión de Bar, Yağmur se enfrentó a una tormenta emocional sin precedentes. Por un lado, su compromiso con su prometido representaba estabilidad y un futuro planificado cuidadosamente, mientras que, por el otro,
las palabras de Bar despertaron sentimientos que creía haber enterrado hace mucho tiempo. Bar, bu kadar yls aiskaldiktan sonranedan simdikon usuyorsun, preguntó Yamur en un tono entre la incredulidad y el dolor, según revelaron algunos testigos cercanos al incidente. Sin embargo, la respuesta de Bar fue tan contundente como su declaración inicial, kunkuseni kaibetmekten korktum. Amaseni baska virile kaibetmek, sesa iskalmaktan kokdaaja akberie. Estas palabras no solo conmovieron a Yamur, sino que también hicieron que muchos presentes comenzaran a cuestionar si el compromiso con su actual prometido era realmente lo que deseaba. En este contexto, Yamur decidió retirarse del lugar, buscando refugio en la tranquilidad de su hogar, lejos del bullicio y las opiniones de los demás. Aunque su prometido intentó contactarla, ella optó por no responder, dejando aún más incertidumbre en el aire. Una comunidad dividida. La noticia de este incidente se difundió rápidamente en las redes sociales, donde las opiniones sobre lo ocurrido se dividieron drásticamente. Mientras algunos calificaron a Bar como un héroe romántico, dispuesto a luchar por el amor verdadero, otros lo señalaron como un egoísta que arruinó los planes de una boda por sus propios intereses. En Twitter, los hashtags @Barbeyamur y @Jercecask, amor verdadero, se convirtieron en tendencia, con miles de personas compartiendo sus opiniones y teorías sobre lo que podría ocurrir a continuación. Si Yamur realmente lo ama, no debería casarse con otra persona. El amor verdadero merece una oportunidad, escribió un usuario. Por otro lado, alguien respondió, no es justo para el prometido de Yamur. Bar tuvo años para confesarse, y lo hace en el último momento. Eso no es amor, es manipulación. Mientras tanto, algunos amigos cercanos a Yamur intentaron calmar las aguas. No es una situación fácil para ella, comentó una amiga que prefirió permanecer en el anonimato. Yamur siempre ha sido una persona racional, pero el corazón no siempre escucha a la razón. Está tratando de entender qué es lo correcto para todos los involucrados. El papel del prometido de Yamur. En medio de todo este drama, el prometido de Yamur, cuyo nombre ha sido mantenido en privado para proteger su identidad, también enfrenta su propio dilema. Según fuentes cercanas, él siempre fue consciente de la amistad especial entre Bar y Yamur, pero nunca imaginó que pudiera haber algo más. Onunizingerse Jimmy Verdín confesó a un amigo cercano. Ama Baren esozlerinden sonra Yamur un yuzundeki y fadelli gordun besun umeraketim, jerzekten benim lemutlumu olakak. En lugar de enfrentarse directamente a Bar, el prometido de Yamur decidió dar un paso atrás y permitir que ella tomara la decisión. Benim lemutlu olmakistillorsa, bu karar kendi van a vermesijerekillor, dijo con resignación. Su postura fue vista como un acto de madurez por algunos, mientras que otros lo consideraron una señal de que estaba dispuesto a rendirse sin luchar. La historia de Bar y Yamur, un amor destinado. Muchos de los que conocen la historia de Bar y Yamur no pueden evitar recordar los numerosos momentos que compartieron juntos en el pasado. Desde sus días en la universidad, donde se conocieron, hasta los viajes que hicieron como amigos, siempre hubo una conexión especial entre ellos que otros percibían, incluso si ellos no lo admitían. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.